Este tutorial está dirigido a aquellos que ya hacen formación presencial y que están en el proceso de iniciarse con la llamada formación virtual. Esta cita de Abraham Maslow hace referencia a que cuando se emprende algo nuevo se suele partir de conceptos preestablecidos y por inercia se tiende a repetir aquello que se sabe. Si existe la curiosidad o la necesidad de hacer formación virtual, se debe tener presente que se debe obtener nuevas herramientas para los mismos problemas. Se suele llamar virtualizar al proceso de pasar contenidos del formato presencial al formato virtual, a distancia o también llamado en inglés e-learning. El formato virtual tiene sus propias reglas. Los alumnos estudian y aprenden en forma distinta. La planificación del tiempo que emplean es totalmente distinta y hasta los estudiantes esperan cosas distintas. No es complicado adquirir los conceptos mínimos de los métodos que hay que seguir para la virtualización, ya que hay mucha información sobre el tema. Lo más complicado del asunto es cambiar la perspectiva del docente. En esta virtualización hay una transformación técnica, pero principalmente hay una transformación conceptual. Los materiales de enseñanza virtual deben tener una serie de características básicas para que sean efectivos, como por ejemplo que las actividades no sean largas, que sean variadas, intentar que sean lo más visual posible, etc. De todo lo cual se hablará en este tutorial. Algunas de las razones de la migración de la educación presencial a la virtual son las siguientes. En primer lugar, los estudiantes lo demandan. Hay estudiantes que necesitan flexibilidad horaria o tienen dificultad para el desplazamiento. Ellos demandan un tipo de formación que puedan cubrir sus anhelos de educación. Otorga un valor añadido. En este caso, es el profesor el que quiere dar el paso y darle un toque innovador a su labor como docente, porque piensa que es estimulante para los estudiantes acceder a recursos virtuales y que les permite no perder el ritmo si faltan a clase. En tercer lugar, se puede alcanzar un público nuevo. Se puede dar más opciones de cursos semipresenciales que sean menos exigentes de horarios para tus alumnos con menos disponibilidad horaria. Puede haber una cierta demanda de estudiantes que por falta de tiempo no toman cursos especializados. A la hora de virtualizar es importante tener en cuenta algunos trucos o principios, y es que no es lo mismo dar clase en un aula que a través de un computador o un celular. La manera de enfocar tu trabajo y las obligaciones de tus alumnos son distintas. Primero hay que lograr el interés de los estudiantes. Con la formación online hay que trabajar más el material de enseñanza, que aquí llamaremos contenido, porque no se cuenta con el factor profesor protagonista, como el que tiene la educación presencial, y el contenido debe llamar el interés de los estudiantes desde el primer momento, y no hay mejor manera de hacerlo que mediante una presentación que tenga un alto componente visual. En segundo lugar, hay que tener una actitud crítica, ya que la claridad es primordial en la enseñanza virtual. Una materia virtual mal llevada puede crear frustración en los estudiantes. Puede suceder que se asignen demasiadas actividades agobiando a los estudiantes, o que se asignen demasiado pocas y muy fáciles, dando la impresión al estudiante que se está sacrificando la calidad de la enseñanza y que no vale la pena cursar de esta manera. Hay que asegurarse también que el contenido sea entendible y evitar subir una actividad demasiado inaccesible. Los estudiantes son el principal instrumento de medida del desempeño de la enseñanza virtual y es obligatorio ponerse en su lugar. Por lo tanto, una de las claves es ser autocrítico con el contenido que se elabora y juzgar adecuadamente las críticas de tus estudiantes y de tus colegas. En tercer lugar, hay que explorar nuevas formas de comunicar. Las nuevas generaciones usan cada vez más la tecnología en todos los aspectos de su vida. Muchos están a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas. No hay que temer en experimentar en nuevas formas de comunicar, porque los estudiantes van a recompensar ese esfuerzo con mayor atención y empeño. Las nuevas técnicas de comunicación pueden enriquecer y dar fluidez a la enseñanza virtual. Desde un punto de vista práctico, hay tres aspectos principales que preocupan al profesor que da sus primeros pasos en la virtualización de su actividad de docencia y que muchas veces provoca el rechazo o al menos la resistencia a ejecutar el cambio de una docencia presencial a una virtual. Estos aspectos son aprender a diseñar y elaborar contenidos adecuados para la educación virtual, asegurar la atención del estudiante a este contenido para que lo estudie en su totalidad y finalmente la evaluación, que es el mayor foco de resistencia a la educación virtual. Seguidamente se discutirán estos aspectos por separado, exponiendo su principal enemigo, así como los consejos para dominar con éxito estos aspectos. El primer aspecto, la elaboración de contenidos adecuados para la educación virtual, tiene un gran enemigo, la autosuficiencia.
que se refiere a una nula disposición al cambio y a la crítica, y como se dijo anteriormente, provocando en los estudiantes alto grado de frustración, rechazo y por consiguiente poca atención a los contenidos y bajo aprendizaje. Una causa común es el ser un experto en educación presencial, ya que por inercia tiende a trasladar lo que se le ha funcionado por años a la educación virtual. Frases como las que se presentan son las típicas hechas por profesores que se sienten autosuficientes. Para comenzar a emigrar de la educación presencial a la virtual, hay que tener presente que en esta última, el protagonista de la enseñanza es el contenido. Por lo tanto, este debe ser elaborado de tal manera que cumpla su función sin la participación activa del profesor, es decir, que sea autoinstruccional. En la educación presencial, el profesor puede gesticular, enfatizar, hacer pausas y tomarse su tiempo para captar la atención del estudiante hacia alguna idea o razonamiento. Sin embargo, en este caso, el estudiante es quien decide si el contenido merece su atención. En vista de esta situación, lo recomendable es iniciar haciendo una clasificación del material de clase presencial en función de objetivos realistas, haciendo una jerarquización de este material según su nivel de importancia. Se clasificará entonces, en primer lugar, cuáles son los objetivos importantes, básicos y esenciales, cuáles son los objetivos de mediana complejidad o complementario y por último, objetivos avanzados de especialización para estudiantes motivados en el área. Al final de este proceso se obtendrá una tabla de jerarquización del material instruccional según el tipo de objetivo. Este sistema también le permite al profesor ir monitoreando la motivación de los participantes al conocimiento impartido e ir aumentando la complejidad de la información a medida que los estudiantes lo demanden o por el contrario enfocarse más en lo básico y esencial. Sin embargo, el profesor debe mantenerse centrado en los conocimientos básicos. La primera opción para la virtualización son las actividades parecidas a la versión presencial. Esta opción es rápida de aplicar debido a que el profesor requiere menos entrenamiento. En esta opción tenemos la educación llamada semipresencial o B-Learning, de mezcla en inglés. En este tipo de enseñanza el profesor usa el medio virtual como reforzamiento de la actividad presencial o utiliza la actividad presencial para hacer prácticas o evaluaciones. La videoconferencia o videollamada es una actividad online o síncrona, es decir, que todos los estudiantes deben participar al mismo tiempo, en la cual el profesor usa una aplicación de comunicación directa para dar su clase lo más parecido a tener estudiantes sentados en un aula atendiendo la clase. Lo recomendable para este tipo de actividades es que el profesor sea lo más conciso en sus exposiciones para no ser tan largo el tiempo de interacción, o dividir en varias sesiones en caso de ser necesario, ya que el estudiante tiene mayor posibilidad de aburrimiento y distracción al estar lejos de un aula de clase. Aunque es cierto que existen funcionalidades como la videoconferencia, chats u otras tecnologías en línea, estos recursos, aunque son utilizados, no pueden fundamentar la educación a distancia, ya que incumple con la demanda de la flexibilidad horaria que busca el estudiante. Entre las opciones para la videoconferencia están el Zoom, el Google Meet, el GoMeeting y el ClickMeeting. Es bastante fácil conseguir información de cómo crear contenidos para la formación virtual con una simple búsqueda en Internet. Hay multitud de artículos en blogs con consejos y guías. Quizá lo más básico es comprender que es muy diferente estudiar asistiendo a una clase presencial o estudiar online, y esto influye y mucho en la forma de orientar los contenidos. El primer consejo es estructurar bien los contenidos. Se deben crear divisiones, temas, módulos para que la propia estructura ayude al estudiante a comprender la profundidad del temario y controlar su avance. Es importante que cada vez que entre en el curso sepa exactamente dónde está y qué es lo siguiente que le toca hacer. Es mucho mejor dividir el contenido en más actividades que poner actividades largas. Si las actividades son muy largas y los estudiantes tienen que dejarlas a la mitad, les costará más volver a retomar donde lo dejaron. Aparte de que la sensación de avance será mucho menor que si siempre van completando actividades. Ir al grano. Seguramente en un curso presencial que haya algo de relleno tiene su espacio, pero en el virtual se trata de optimización de tiempo y recursos. Hay que intentar que todos los elementos que componen el curso sean importantes y evitar hacer perder el tiempo obligando a los estudiantes a estudiar cosas intrascendentes. A partir de la selección y jerarquización de los objetivos, se debe seleccionar aquella información que sea esencial y adaptarla al medio virtual, para luego progresivamente ir aumentando en complejidad en concordancia con la respuesta y demanda de los estudiantes. Hay que combinar distintos tipos de actividades, que sea lo más variado posible. Aunque obviamente el objetivo de un curso no es entretener,
Que no sea aburrido y que sea variado puede ser la clave para que los estudiantes finalicen el curso y queden satisfechos. La educación virtual se basa en la formación asíncrona, que quiere decir que los estudiantes pueden completar esas actividades cuando ellos lo deseen, entre las fechas límites que se hayan establecido. Más allá que ese aprendizaje esté medianamente estructurado en el tiempo, la potencia de este tipo de educación es que el alumno estudia al ritmo que él quiere y en el horario que él quiere, conforme a sus circunstancias. Para este fin debe tomarse en cuenta estos principios. Al momento de crear un contenido siempre se debe tener presente la idea de autoinstruccionalidad, es decir, que el contenido no requiere explicaciones adicionales por parte del profesor y que el estudiante adquiera las competencias deseadas interactuando con el material por su propia cuenta. Para lograr este cometido es muy importante ponerse en el lugar de los estudiantes al crear el contenido, incluso de los menos aventajados. Hay que hacerse la pregunta, si yo fuera estudiante, ¿adquiriría competencias al interactuar con este contenido? Además, es muy importante estar atento a los comentarios y críticas de los estudiantes. Inclusive es buena idea pedir la opinión a uno o varios colegas sobre el contenido. Un aspecto importante es la visualidad. Procesamos las imágenes 1000 veces más rápida que los textos. Además, el contenido visual es el formato de información que más fácil nos resulta retener, pues el cerebro es principalmente un archivador de imágenes, no de palabras. Tenemos la capacidad de recordar el 80% de lo que vemos, frente a un 20% de lo que leemos y un 10% de lo que oímos. Como consecuencia, la visualidad otorga mejores resultados porque los estudiantes reaccionan mejor ante un contenido en este formato. Que un contenido sea amigable se refiere a que sea sencillo y que tenga facilidad de expresar ideas, emociones y conocimientos. Para comenzar, el contenido debe ir paso a paso. Se debe ir publicando detalladamente todas las pautas que los estudiantes están llevando para la realización de las actividades. Hay que acompañar siempre que se pueda con imágenes, gráficos, videos, ponérselo fácil a los estudiantes. Le va a costar menos entender las ideas si está acompañada de orientaciones visuales. En la misma línea, hay que hacer hincapié también en lo práctico. Incluso cuando se esté redactando las lecciones más teóricas, se puede hacer referencia a sus aspectos prácticos. Plantear casos en los que haya que solucionar un problema con estos conocimientos que se está aportando, poner ejemplos ilustrativos de cómo la teoría se traduce en la vida real. La educación está cambiando hacia un terreno novedoso, más preocupada por los ámbitos prácticos y la inmediatez y flexibilidad de los estudiantes para solventar cualquier problema. Existen varios tipos de contenido en la formación virtual. Se debe conocer su uso correcto para maximizar la atención y el aprendizaje de los estudiantes. El texto es el principal de los elementos de un contenido virtual. Por lo tanto, el texto tiene que ser claro, conciso y que llame la atención a los estudiantes. Se debe redactar para y según la audiencia, lo que permitirá crear una cierta relación con los estudiantes que facilitará su aprendizaje. Para producir un texto adecuado para un sistema de educación virtual hay que tomar en cuenta ciertos consejos. Planificar lo que se dirá. Es importante que se organice un esquema no solo de lo que se quiere decir en forma de texto, sino qué elementos audiovisuales o digitales se usará para apoyar la explicación. El texto debe ser original y creado especialmente para el programa. El uso de texto de páginas web externas probablemente no se adapte correctamente a los objetivos y competencias de la clase y puede confundir y dispersar el conocimiento de los estudiantes. Las páginas web se deben usar como mecanismo de reforzamiento e investigación complementaria. Texto claro. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los alumnos que opta por este tipo de cursos cuenta con otras muchas actividades, por lo que tienen poco tiempo. Es por eso que esperan un contenido claro y que no tenga muchas letras, ya que esto puede provocar que el alumno se atosigue y no quiera seguir leyendo. Por eso es importante utilizar un tamaño de letra no muy pequeño y un tipo de letra sencillo sin adornos y un estilo esquematizado. Texto conciso. La información debe ser concisa, sin sobrante que no aporte nada importante al texto. Un contenido largo y sobrecargado con palabras rebuscadas puede provocar que los estudiantes no le presten atención. Hay que evitar explicarlo completamente todo con texto. Puede añadírsele algún método que facilite su entendimiento como elementos gráficos o videos que aligeren el aprendizaje del texto. Humanizar la redacción. Es importante que a la hora de escribir sea un estilo formal, pero hay que tener en cuenta que según los últimos estudios, un lenguaje más coloquial agiliza el aprendizaje. Esto es así porque los alumnos concentran más su atención en entender los conceptos, no en comprender las palabras que no llegan a entender. El texto en formato PDF es muy versátil. Es como una especie de ebook o libro electrónico para los alumnos. Sirve para plasmar conceptos concretos a modo de píldoras informativas,
lecturas complementarias, etc. A pesar de su importancia, hay que limitar muchísimo la longitud de los textos. Hay que evitar que el curso esté compuesto solo por PDF y de elevado número de páginas. Como se ha remarcado previamente, se tiene que seleccionar la información que sea vital para capacitar al estudiante y adaptarla a un estilo predominantemente audiovisual. El video es un contenido que bien elaborado puede cumplir con todos los requisitos de la virtualización. La interacción con videos es una actividad asíncrona, es decir, que está publicada y el estudiante puede acceder a ella cuando quiera y las veces que quiera. La primera opción es una clase presencial grabada en video. En este caso, el profesor puede grabarse dictando una clase presencial real o hacer una simulación para la cámara. Esta forma es cómoda para el principiante porque no tiene que hacer muchos cambios, solo cambiar la vía de comunicación. Sin embargo, como se ha remarcado previamente, se tiene que seleccionar la información que sea vital para capacitar al estudiante y adaptarla a este estilo, no repetir una clase presencial completa de varias horas. Se recomienda usar un buen equipo de video, una buena iluminación, alto volumen de audio y evitar ruidos de fondo. Otra opción es la de grabar solo la voz a una presentación de diapositivas como se explica en el tutorial del enlace de la descripción. Esta es la forma menos exigente de aprender para el novato. Eso sí, que no sea una duración demasiado grande. Los expertos hablan de unos 10 a 20 minutos de tiempo límite, a partir del cual se empieza a perder la atención. De ahí la importancia de la segmentación. El uso de videos de terceros tipo YouTube debe ser con cuidado, ya que su uso en exceso puede dar la impresión al estudiante de un profesor perezoso y poco dedicado a su formación. Por lo tanto, pierde el interés en aprender. Los videos de terceros deben usarse principalmente como reforzamiento o forma de investigación para aumentar la complejidad de la información, pero no debería ser usado como contenido principal del programa virtual. Existe la tentación de pensar por parte del iniciante que colgar las diapositivas de PowerPoint de la clase presencial en su formato original o en PDF o enviarlas a los estudiantes por correo es educación virtual. Nada más lejos de la realidad. Las presentaciones deben tener una estructura autoinstruccional. El estudiante debe tener la sensación de que está viendo un video cuadro a cuadro y sin audio. Un formato de presentación muy usado en la formación virtual es la infografía. Este recurso es una presentación visual que combina textos y colores llamativos con imágenes acordes con la información del texto. Otro formato para hacer presentaciones son los mapas conceptuales o mapas mentales, que van guiando al estudiante a la estructuración de un conocimiento o idea, o imágenes con leyendas y flechas para resaltar lo que se quiere indicar. Un organigrama o diagrama de flujo puede dar a entender al estudiante la idea de jerarquía o prioridad en las partes de un conocimiento. Un aspecto útil de las presentaciones de PowerPoint es que se pueden crear animaciones sin tener conocimientos de programas avanzados en diseño gráfico. Simultáneamente a la creación de los contenidos, es importante decidir el lugar donde los estudiantes van a interactuar con estos. La plataforma se refiere al espacio virtual en Internet donde se van a tener almacenados los contenidos para que los estudiantes puedan acceder a ellos. Se debe buscar una plataforma que sea fácil de utilizar. Si los estudiantes deben aprender un programa complejo, esto será un obstáculo, generando gran cantidad de dudas y quejas innecesarias. Una plataforma para educación virtual debería tener las siguientes cualidades. Aprendizaje centralizado. La formación, el contenido y todo lo que rodea al aprendizaje se ofrece en un mismo canal. De ese modo, varios usuarios pueden acceder a la información en cualquier momento, desde cualquier sitio y con cualquier dispositivo. Los estudiantes saben exactamente dónde está el contenido y no están dispersos en varios canales de información. Facilidad de uso. Que no se requiera formación técnica ni conocimientos previos avanzados para la subida de contenidos a la plataforma, así como que los estudiantes la usen de forma inductiva y amigable. Autonomía, que permita poder ingresar desde cualquier lugar y a cualquier hora, es decir, 24 horas online, y que permita el uso de sus propios dispositivos sin estar adscritos a ninguna red específica. Aprendizaje personalizado, que proporciona estadísticas que permita ver en qué estado se encuentra el avance del curso. De esta manera se puede saber quiénes lo completaron, quiénes están a medio camino y quiénes lo llevan un poco atrasado. Así se pueden tomar medidas para impulsar el avance de la capacitación. Entretenida e interactiva, que posea herramientas de comunicación como chats y foros en las que plantear dudas.
Adicionalmente, que se pueda compartir el progreso en las redes sociales, incorporando enlaces a páginas de Twitter, Facebook o LinkedIn. Existen numerosas plataformas para alojar los contenidos virtuales. Su elección va a depender de las necesidades del curso, así como de la facilidad tecnológica de los participantes. Muchos de ellos están alojados en sitios de pago, así que también depende de la financiación. Los sistemas de gestión de aprendizaje, o más comúnmente llamados LMS por ser el acrónimo de Learning Management System, es un software diseñado para el e-learning que funciona desde una dirección de Internet específica. Estos sistemas, al ser diseñados especialmente para este fin, cumplen con la mayoría, si no todas, de las cualidades de la plataforma de educación virtual anteriormente señaladas. Un curso diseñado de esta plataforma es lo que normalmente se conoce como aula virtual. Para acceder a estos sistemas, tanto el profesor como el estudiante generalmente usan un explorador de Internet para interactuar con el contenido y los demás participantes. La principal ventaja de estos sistemas es que todos los participantes deben registrarse e ingresar con un usuario y contraseña, de tal manera que el sistema monitorea toda su interacción mientras esté conectado, proporcionando datos importantes al profesor sobre cada uno de los estudiantes, tal como tiempo de conexión y actividades realizadas durante ese tiempo, permitiendo al profesor una gestión personalizada del aprendizaje de cada alumno. La mayoría de estos sistemas funcionan bajo un estándar de programación denominado SCORM, que es lo que permite crear y colgar los contenidos anteriormente reseñados, además que sean compatibles entre sí. El uso por parte del profesor de un LMS requiere de un breve entrenamiento que fácilmente se puede obtener de videos y blogs publicados en Internet. Muchos de estos LMS son privados y estas empresas cobran por alojar cursos de e-learning. Sin embargo, también existen numerosos sitios gratuitos con un amplio rango de funcionalidades. La Universidad del Zulia posee un LMS coordinado por el CET-Luz, departamento dedicado a la educación a distancia en Luz. El empleado por Luz es un LMS de código libre denominado Moodle y se puede hacer uso del mismo siguiendo una serie de requisitos que están publicados en su página. Existen otros LMS y algunos se ofrecen en forma gratuita en Internet. Están el Claro Online, Sakai, Dokeos, Etherpad, Ilias, Camilo, SWAT, Edmodo, etc. Al contar con una plataforma LMS, puedes gestionar las estrategias de aprendizaje y detectar si es necesario realizar ajustes en los contenidos del curso. Pero una de las ventajas más poderosas del LMS es las diversas formas de evaluación objetiva que ofrecen. A pesar de que un LMS o aula virtual posee todas las herramientas para gestionar correctamente la enseñanza bajo esta modalidad, hay veces que los requerimientos del curso son sencillos. Se requiere inmediatez porque no hay tiempo para entrenamientos o el profesor quiere ir incursionando poco a poco en este modelo sin entrar de lleno a todo el mundo que involucra la educación virtual. Para estos casos existen otras alternativas, muchas no creadas con este fin, pero que también se pueden adaptar. Recientemente la empresa Google lanzó un híbrido de un LMS denominado Google Classroom. Este sistema no es tan versátil como un LMS real, pero tiene algunas funcionalidades como asignar calificaciones, hacer test y recibir archivos adjuntos. Además, el Classroom congrega todas las aplicaciones del Google Suite, tales como almacenamiento, presentaciones, hojas de cálculos, textos, videos y encuestas. Tiene la ventaja de que posee su aplicación propia para celulares, por lo que el estudiante tiene más opciones de interacción. Solo hace falta tener una cuenta Gmail gratuita y ya puedes crear tu aula virtual en Google Classroom. Otros sitios web que funcionan como tabla de anuncios o blogs pueden funcionar someramente como plataforma para contenido virtual, pero no permite el monitoreo de la actividad. Por ejemplo, un grupo cerrado de Facebook tiene ciertas funcionalidades que pueden servir para dar un curso online sencillo, tales como publicar links, imágenes y textos, crear encuestas, crear citas, etc. Además, en combinación con otros sitios como YouTube o Wikipedia, se puede concretar algo serio. El uso de aplicaciones como WhatsApp o Zoom es algo muy limitativo para impartir un curso virtual. Sin embargo, son herramientas muy útiles para complementar las opciones anteriores. El manejo del tiempo es una diferencia importante entre la educación presencial y la virtual. Ya que no se asiste a un salón con un horario fijo entre clases, el estudiante determina cuál es la cantidad de tiempo necesaria para dedicarla al curso.
Por lo tanto, el profesor debe estimular constantemente la atención con material nuevo para evitar que el estudiante pase mucho tiempo sin interactuar con el contenido. No debe poner todo el contenido del curso disponible desde el principio, sino ir racionándole poco a poco. El tiempo máximo para atender a un contenido o para realizar actividades deben ser escogidas con consideración a las posibilidades técnicas y de tiempo del estudiante, pero no deben ser tampoco muy relajadas. Hay que dar la exigencia que se merece, ya que si no se hace, da la impresión de que la enseñanza por este método es de menor calidad. Una herencia de la formación presencial es la tendencia a crear cursos que se desarrollan entre dos fechas concretas. Son tipos todos adentro y todos afuera, con un progreso simultáneo para todos los participantes. Igualmente, también existe la tendencia de calendarizar los contenidos dentro del propio curso, es decir, limitar el tiempo en que el alumno dispone para estudiar cada módulo, o poner fechas máximas de realización de ejercicios o similares. Este tipo de cursos se denominan cursos síncronos. Existen casos en los que hay que pensar en la potencia de los cursos asíncronos, en los que el curso comienza en el momento en que el estudiante se matricule, independientemente de cuándo lo hicieron los otros participantes, de forma de que pueda matricularse en cualquier momento. El curso tendrá una duración determinada, pero cada alumno llevará su propio calendario, dependiendo de cuándo se matricule. Esta forma de trabajar rompe bastante los esquemas de las personas que están acostumbradas a trabajar en formación presencial, pero en muchas ocasiones es la única vía. La mayoría de los LMS no contemplan esta opción, o al menos no de una forma sencilla. Ahí dependerá mucho de qué sean los cursos y a quién están dirigidos, pero nuevamente debemos valorar que al otro lado hay alumnos que buscan mayoritariamente flexibilidad. En esta primera parte se ha expuesto una síntesis del muy extenso tema de los contenidos para la formación virtual. En la segunda parte de este tutorial se tratará cómo asegurar la atención y monitorear el progreso de los estudiantes en el curso virtual y por último el espinoso tema de la evaluación en el mundo virtual. Hasta aquí la primera parte de este tutorial. No queda más que agradecer la atención brindada a esta presentación.